noches a todos los presentes. Les saluda Valeria Mujica y el día de hoy seré la moderadora de la presente conferencia junto a Camila Gallo. Es un gusto para mí darles la bienvenida a nuestra tercera conferencia técnica especializada del año, organizada por PIS Concreto, una empresa peruana que se dedica a brindar productos, servicios de calidad para el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión de conocimiento a nivel nacional e inclusive internacional. También hemos llegado a traspasar fronteras, llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes internacionales con el apoyo del grupo académico de PIS Concreto, un equipo conformado por estudiantes universitarios que compartimos el compromiso y pasión por la difusión del conocimiento. Nos sentimos orgullosos y contentos con lo logrado, pues esto nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Y bien, damos inicio a nuestra programación con unas palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Julio Carhuamaca, gerente técnico de PIS Concreto y asesor principal del grupo académico de PIS Concreto. Buenas noches, ingeniero Julio. Puede iniciar con sus palabras. Muchas gracias, Valeria. Buenas noches con todos. Un gusto saludarlos y tenerlos presentes en esta tercera sesión de nuestra tercera temporada. Nuestra labor de difusión del conocimiento, ¿no? Que lo hacemos con el soporte también del grupo académico, un grupo de estudiantes que nos acompaña año a año también en estas tareas. Agradecidos con todos y agradecidos también con los expositores que han participado a lo largo de estas 3 temporadas, ¿no? Colegas de España, de Dinamarca, de Nicaragua, México, Guatemala, Argentina, hoy se suma Chile también, y obviamente el Perú. Entonces, agradecidos con todos e invitarlos también a que puedan visualizar estas conferencias anteriores en nuestro canal de YouTube a través de PIS Concreto y poder también sumar, ¿no?, alguna experiencia en base a lo brindado por nuestros diversos colegas y amigos. Sin más, entonces, doy la bienvenida a nuestro colega Arturo Holmgren. En esta tarde, en esta noche, nos acompaña con una presentación sobre el uso de macrofibras sintéticas, muy importante. Seguramente él podrá expandir ahí toda su experiencia y conocimiento. Gracias, ingeniero, por sus palabras. Ahora sí, sin más preámbulos, es grato para nosotros dar inicio a la Conferencia Técnica Internacional Macrofibras Sintéticas TÜV Strand SF, un aporte estructural, a cargo del ingeniero Arturo Holmgren, quien es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Convención en Estructuras, es partícipe en comisiones técnicas del Instituto del Cemento y el Hormigón y participa activamente en comisiones de elaboración de normas técnicas chilenas de materiales de construcción del Instituto Nacional de Normalización, y también en diversos comités y comisiones técnicas del Instituto de la Construcción y del Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile. Muy buenas noches, ingeniero Arturo. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia y ahora, bueno, le invito a comenzar con su presentación. Muchas gracias. Puede prender. Muchas gracias, Valeria. La verdad es que para mí es un honor poder participar en este tipo de eventos. Por lo mismo, también le agradezco bastante a Julio y toda la coordinación y logística que ha realizado para poder llevar a cabo esta exposición. Voy a tratar de partir presentando la lámina de inicio para que me digan si se ve todo correcto. Sí, se ve todo correcto. Perfecto. Ok, nuevamente les agradezco esta posibilidad. Para mí es muy satisfactorio. Yo soy un amante de la tecnología del hormigón, a pesar que soy calculista por formación, pero todo lo que es relacionado con la tecnología del hormigón me capturó prácticamente desde que salí de la universidad y por lo tanto hasta el día de hoy ya vamos cabalgando hacia casi los 40 años de relación profesional con el hormigón. Y bueno, nosotros aquí en Chile le decimos hormigón, ustedes le dicen concreto. Va a costar un poco cambiar a la palabra concreto. Así es que en este momento yo les puedo decir, estoy trabajando justamente en una empresa de la parte de aditivos y adiciones para el hormigón. Anteriormente participé bastante en la industria del cemento, de agregados y de hormigón. Y por lo tanto ahora estoy viendo esta nueva arista que realmente es fascinante. Bueno, sin más preámbulo,
quiero hablar esta oportunidad sobre las macrofibras sintéticas, una solución estructural. Me apasiona justamente la parte estructural, y las fibras vienen a dar una solución a lo que es el acero, que normalmente o convencionalmente hemos utilizado en todas nuestras obras y diseños estructurales. Vamos a ver 5 puntos, obviamente una pequeña introducción, las características de la fibra, como también el mecanismo de funcionamiento, los beneficios que nos trae hacia el rubro de la construcción y algunas aplicaciones de índole tanto locales como de otra índole en otras latitudes también. Lo primero que uno puede hacerse la pregunta, y yo me la hacía cuando empecé en el mundo del hormigón premezclado o concreto premezclado aquí en Chile, bueno, ¿por qué vamos a tener que usar fibra? Obviamente basta con recordar de que sabemos que el hormigón, simulando una roca, porque así partió el hormigón en el ser humano hace, ya digamos, yo digo 10.000 años, hay obras de 8.000 años antes de Cristo, más los 2.000 de ahora, podemos hablar de 10.000 años. No se hacía el hormigón como se hace ahora, pero estaba el concepto, la filosofía del hombre de hacer la construcción de una roca acorde a lo que veía en su alrededor. Y bueno, y como tal es un material muy resistente a la compresión, pero muy débil, hay que reconocerlo, a la tracción. Y de ahí nació su compañero infaltable, que es el acero, por allá por la década de los 40, 1940, fueron las primeras grandes obras en que se colocó acero como para apoyar esta debilidad del hormigón, y nació el hormigón armado. Entonces, al igual que el acero, la fibra lo que busca es transferir las tracciones, como también modificar el comportamiento de fisuración, porque todo hormigón se va a fisurar tarde o temprano, aportar en la resistencia y desempeño a largo plazo. Respecto a la fisuración, me acuerdo de una historia que me contaron de que a Albert Einstein en un momento dado le preguntaron: ¿qué sabe usted, don Albert, sobre el hormigón? Bueno, la verdad es que solamente sé 3 cosas. Uno, que es muy barato; 2, que es muy pesado como para que se lo roben; y tercero, que siempre se fisura. Por lo tanto, la fisura es algo inherente y tenemos que aprender a convivir con ello. Bien, Tafestran SF son unas macrofibras compuestas en un mix de polipropileno con polietileno y que se autofibrilan en el proceso de mezclado del hormigón. Este proceso de autofibrilarse es lo que le otorga un patentamiento a nivel internacional. En Estados Unidos está patentada esta fibra justamente por este tipo de virtud, digamos. Y están diseñadas obviamente para otorgar el reforzamiento tridimensional con un incremento de la tenacidad, o le llamamos ductilidad o flexibilidad, extensibilidad, etcétera, a la flexión o bien a la tracción directa. De hecho, pongo aquí la foto de Michael Mahoney, que cuando estuvo haciendo su estudio en el desarrollo de esta fibra, y logró que se patentara justamente por estas cualidades que estoy nombrando. Ustedes verán que a la izquierda estamos viendo justamente una especie de trenzado de estas fibras antes de mezclarse en el hormigón. A la derecha ya están extraídas después de un ensayo de lavado, de una mezcla completa, en la cual vemos de la flexibilidad de ella. Aquí en mi mano tengo una fibra en que ven de que es completamente flexible y dúctil, por lo tanto no es complicado de que aparezca en la superficie con mucha facilidad, mucho menos probable que las fibras rígidas, y sobre todo fibras de acero o similares. A su vez, en los extremos también se abren durante el proceso de mezclado, y por lo tanto aquí hay una especie de, vamos a tratar de ver aquí, ahí hay una V, y etcétera. Si yo sigo tratando de abrir con la punta de los dedos, empieza a fibrilarse. Y esta es la característica que la hace connotablemente interesante. En la figura superior está la macrofibra original, antes de proceder a su mezclado en la masa del hormigón, y abajo ya tenemos, una vez que se ha, digamos, deshilachado o fibrilado. Y la ventaja, una, que en el vástago propiamente tal,
aparecen microfibras que en algo aportan y ayudan a lo que es la retracción plástica, siendo su función importante la función estructural. Y esa proviene de los extremos que están fibrilados, y todos esos pelillos o hilos de polipropileno y polietileno logran anclarse en la matriz del hormigón, otorgando una unión y una transmisión de la tracción a través de todo su vástago hasta llegar al otro extremo de la fisura, si es el caso. De hecho, nuevamente se repite en la fotografía, sin embargo, ya en el ensayo de flexotracción vemos que su anclaje extremo logra tensar completamente y aprovechar toda su resistencia a la tracción, que debe andar del orden, la ficha técnica le hemos puesto 500 megapascales, pero la supera obviamente con creces. Y a la derecha está la fotografía ya de un trozo de hormigón con las fibras en que ya fueron esforzadas en su proceso de tracción, y vemos cómo justamente las puntas fueron el ancla dentro de la matriz. Si vemos la comparación de este tipo de ensayo de hormigón con fibra Tough Strand, o macrofibra estructural, con otras alternativas, también existe la Fiber Strand, PSI, de Euclid Chemical, como también una malla de acero soldada. Observamos que en su gráfica, en que la ordenada es la carga a la flexión y en la abscisa tenemos la deflexión, y consideramos lo que típico que la STM, por ejemplo, nos dice: mira, cuando tenga una deformación de 3 milímetros, suba, intersecte la curva de carga de formación y diríjase hacia la izquierda y va a encontrar la carga llamada resistencia residual. Y de allí usted puede calcular la tensión de resistencia residual. Y el proceso de ensayo es relativamente simple. Se necesita una prensa adecuada, instrumentalización electrónica para poder medir las deformaciones, rigidez de la prensa, etc. Pero no es nada del otro mundo que un laboratorio de envergadura o importancia hoy día no pueda ofrecer. Por lo tanto, ese es, digamos, el mecanismo, y el resultado en esta gráfica nos permite relacionar distintas dosis de fibra versus la resistencia residual que se puede obtener. Partiendo con los beneficios, lo más relevante, tanto para Perú, Venezuela, Colombia y todos los que estamos en el litoral pacífico, que tenemos lamentablemente, o sea, por un lado, qué bueno que tengamos costas y mar extenso, sin embargo también tenemos, ese mar tiene una composición dañina para la armadura, este amigo del hormigón, que es la corrosión por los cloruros. Y por ende también tenemos un mar bastante tibio, y este proceso de reacción de corrosión se ve aumentado. Y como si eso fuera poco aún, contamos con el mejor ensayo desde el punto de vista estructural, me refiero, que son los terremotos. Y por lo tanto se ponen a prueba tanto el diseño como las materialidades y la puesta en obra o en proyectos de envergadura, nuestra capacidad de ingeniería en estas LIDES, digamos. Otra cosa, y me enorgullece mostrar esta lámina, sobre todo porque tengo una nietecita que va a cumplir 1 año la próxima semana, mi primera nietecita, que hay que cuidar el medio ambiente. Y una manera de cuidarlo es justamente ver cada vez que se pueda reemplazar el acero por fibra sintética. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden buscar en Google, en Internet, rápidamente cuántos kilos de CO2 emite la fabricación de 1 kilo de acero, por ejemplo. Y se van a encontrar con que emite más o menos unos 2 kilos. Y si buscan de la fibra sintética en general, cada kilo produce 3 kilos de CO2. Pero Arturo, ¿qué me estabas hablando? Me acabas de decir 2 kilos el acero y ahora hablas de 3 kilos la fibra. Sí, pero veamos cuántos kilos de lo uno y de lo otro entran en un metro cúbico de hormigón, o en la unidad de superficie por metro cuadrado, etc. Y si uno hace ese análisis, obtenemos la gráfica de la izquierda en que vemos que el reemplazo de acero prácticamente por fibra nos permite un ahorro hasta del 50% en esa zona de reemplazo, lo que no es poco, ¿ok? Por lo tanto, es un aspecto a tener en consideración, sobre todo si queremos tener algún aporte en nuestras vidas profesionales hacia el cuidado del medio ambiente.
Por otro lado, cuando nosotros comercializamos técnicamente esta solución de fibra, siempre le ofrecemos también a quien así lo considere pertinente, el apoyarlo o asesorarlo en el diseño o la dosificación del hormigón en forma integral. ¿A qué me refiero? Desde las dosis de aditivos, fibras, obviamente, cemento, y en forma particular lo que es el diseño o la dosificación de la granulometría del hormigón, en la cual personalmente he adoptado desde hace casi 40 años el método Fori, que nació para allá por 1946, la idea en el señor Fori, en que involucra y considera al cemento, como su granulometría del cemento, como un árido más. Y tiene sus ventajas y bondades que algún día podríamos conversar en más detalle, no es la ocasión. Pero ese método permite justamente controlar la cantidad de árido fino y sobre todo, y por eso el círculo con una línea un poquito más gruesa, en la parte fina. ¿Por qué es importante esta parte fina? Porque es la matriz donde se va a anclar la fibra Tough Strand. Y por ello no significa que es un hormigón. ¿Perdón? Hay un micrófono abierto, parece. Bueno, perdón, estaba hablando del anclaje de la fibra en esta matriz y no significa que sea un hormigón especial, más caro, más barato, más bonito, más feo. Simplemente es aplicar la tecnología común del hormigón y sobre todo que es del tipo bombeable y por lo tanto necesita esta cantidad mínima de pasta y de mortero para ser bombeado y ese ya es suficiente para generar este anclaje o unión de los extremos de la fibra con la matriz del hormigón. Es así también como se recomienda un método de confección, que haya una dispersión uniforme y obviamente el control del asentamiento de cono, que no es solamente el cuánto disminuye el asentamiento de cono y medir el SLAM, sino que además una mirada, cosa que no está en las normas, pero una mirada del contorno de este tronco piramidal que resulta para observar la textura y ver si es que hay suficiente cantidad de pasta, como también esperar unos 10 segundos y observar todo el perímetro de la base a ver si es que realmente hay exudación o no. Estas son señales que, insisto, no están en la normativa, pero son elementos y sugerencias de buena práctica. De esta forma uno controla el asentamiento de cono y otras características que lo hacen muy beneficioso para poder generar un hormigón reforzado con fibra en forma adecuada. Las aplicaciones, bueno, resistencia al impacto, es decir, ayuda a que, y vamos a ver algunos resultados de algunas pruebas, también el uso en hormigones que van a formar parte de un pavimento de lo que llamamos ultradelgados, con la tecnología y el invento patentado también de TC Payments. Aquí en Chile se ha utilizado bastante, sé que en Perú se ha aplicado en algunos proyectos de envergadura, como en varios otros países, incluyendo Estados Unidos y Centroamérica. Y por lo tanto se necesita una fibra que vaya ad hoc a este invento. También absorción de energía en lo que es chocolate o concreto lanzado. Nosotros lo utilizamos fuertemente y abundantemente en todo lo que es la tunelería de los metros. En Santiago tenemos en este momento más de 180 kilómetros de metro y prácticamente todo eso ha sido con chocolate o bien concreto lanzado conteniendo fibra. No digo que sea toda, haya sido todo con la fibra que estamos viendo en este instante, pero sí con el concepto de fibra en vez de mallas estructurales. Las losas apoyadas en suelo es lo más común de utilización y así nació rápidamente y se difundió su utilización hace varias décadas ya, como también en muros estructurales y vamos a ver con más detalle al final en las últimas láminas de que esto ha sido realmente una innovación, dado que nuestros países son muy sísmicos y atreverse a hacer muros estructurales sin la malla central ha sido todo un reto a todo lo que son los paradigmas. En el mundo del impacto, como les había prometido, aquí vemos la señal en gráfica desde un hormigón sin fibra, después con 3 kilos por metro cúbico, 4,5 y 6, en cómo se va incrementando la cantidad de impactos para llegar a lo que se llama la falla en el ensayo. No así para producir la primera grieta. Por lo tanto,
este aumento tan ostensible en lo que es la rotura respecto a lo de la primera grieta marca el indicio de una buena absorción de energía. Es decir, para llegar al deterioro o que falle un trozo de hormigón por impacto, prácticamente podríamos decir que hay que aumentarlo 10 veces la energía impuesta frente a un hormigón con fibra versus aquel que no la tenga. En el mundo de los pavimentos de dimensiones optimizadas, que es la patente de TC Pavement, aquí les dejo en el borde inferior izquierdo la página web para que puedan ver muchos proyectos que ya se han aplicado, en que obviamente consiste en que las losas, en vez de ser de las dimensiones acostumbradas, se han acortado de tal forma de que los ejes de los vehículos no generen una contratensión por el natural alabeo que tiene todo hormigón. Por lo tanto, eso permite llegar también a espesores tan bajos como incluso hasta de 8 centímetros y para gran cantidad de ejes equivalentes. Y cuando estamos hablando de ese mundo, de los espesores de 8 centímetros, 10 a 12 también, es que el aumento de la cantidad de ejes equivalentes que puedo hacer pasar por un hormigón que voy aumentándole su resistencia residual, situación que vemos gráficamente a la derecha, a medida que voy aumentando la resistencia residual, voy incrementando en forma exponencial la cantidad de pasadas respecto a un hormigón que nunca había sido pensado con fibra. Es decir, el ahorro, o bien el ahorro ya sea geométrico y por lo tanto de volumen de hormigón, o bien la ganancia en la vida útil de un pavimento se ve exponencialmente superada con respecto a los cánones convencionales y tradicionales que teníamos hasta hace unos 10 o 15 años atrás. Por lo tanto, esto también permite una buena situación de medio ambiente para no tener que andar reconstruyendo pavimentos cada 20 años o 30 años. Estos pueden aumentar su vida útil en forma marcada si así uno lo quiere. En el mundo del chocolate, o concreto lanzado, también hay bastante utilización de la fibra, sobre todo porque reduce el rebote y con ello obviamente se reduce todo aquel material que desperdicio en una faena de chocleteo. La cantidad de rebote se ve ostensiblemente disminuida. Por otro lado, la descarga es más rápida y reduce los costos. ¿Por qué la descarga va a ser más rápida? Porque no tengo que tener al pitonero preocupado de los intersticios de pasar la malla con el chorro del chocolate. Simplemente chocletea contra el macizo rocoso o el sustrato rocoso, sin estar preocupándose de este tipo de problemas del rebote contra la misma malla, o si es que está generando o no sombra tras dos de dicha malla. Por lo tanto, viene toda una situación operacional del pitonero o del operador del chocolate que se agiliza y obviamente rentabiliza las faenas con este tipo de material. Las potenciales sombras ya lo habíamos mencionado, y optimiza el espesor. Esto de optimizar el espesor se ve fácilmente en esta gráfica, en que a la izquierda tenemos el manto rocoso que normalmente consiste en una singularidad geométrica bastante agrestes, y por ende cuando ponemos la malla electrosoldada o la armadura de acero, tenemos que lograr que por lo menos el chocolate rellene toda esta singularidad geométrica del macizo rocoso, pero además genere una suficiente cobertura a la malla para que realmente haya una adherencia del acero con el chocolate. En cambio, cuando usamos este reforzamiento que va incluido en la misma mezcla, simplemente basta con hacer una cobertura de la singularidad geométrica del manto rocoso sin necesidad de estar logrando recubrir una malla en forma adicional. Eso considera inmediatamente una disminución de espesor que, créanme, que es bastante importante. Ahí tenemos un zoom de la misma situación, en el que a la izquierda tenemos el concreto proyectado, después la malla, y a la derecha tenemos el concreto proyectado con fibra, que ustedes ven que puede seguir la singularidad o la geometría del manto rocoso sin necesidad de estar preocupado de cubrir la armadura. Bueno, en el chocolate obviamente
no solamente es ese aspecto, sino que también en la docilidad de la mezcla y la facilidad de chocleteo. Ahí estábamos viendo una escena donde se está aplicando sobre los paneles de prueba, de validación técnica de la mezcla, y a la derecha podemos observar cómo también con distintas dosis ya se tiene una relación con el aspecto de absorción de energía, ya sea por el método ASTM o el método FNARC. Pueden haber distintos métodos, y para ello obviamente no es difícil de realizar este ensayo y ver si realmente está absorbiendo la energía que necesito para que el proyecto sea exitoso tanto en el presente como en el futuro. En las losas apoyadas en el suelo, como les decía, como que nació allí las primeras grandes o importantes aplicaciones. Aquí tenemos un esquema de una losa apoyada sobre suelo, que está diseñada para soportar el momento flector, y por ende la armadura se encuentra en la parte del tercio inferior o en la mitad inferior, al menos del espesor de la losa. Y como verán, obviamente es por allí, en la parte inferior, donde nace la posible fisura del ensayo de flexotracción o de la solicitación de flexotracción que va a soportar la losa. También puede ser por el lado de soportar los movimientos o los cambios dimensionales, ya sea por retracción hidráulica o por retracción térmica. Y por ende, la armadura normalmente el diseñador la coloca en la parte superior. ¿Por qué? Porque es allí donde va a iniciarse la fisura. Entonces, en el mundo del cálculo o de reemplazo de la armadura en las losas apoyadas, que originalmente llevan armadura, hay que considerar uno de los dos aspectos y a veces incluso ambos aspectos. Bueno, eso simplemente se inicia, no vamos a entrar aquí en una explicación de diseño estructural profundo, pero el diseñador estructural, cuando ve la necesidad de colocar armadura al hormigón o a las losas, normalmente, aparte de otros parámetros, define 6 de ellos: el espesor de la losa, la resistencia del hormigón, la profundidad o altura donde va a colocar la armadura, el diámetro de la misma, su espaciamiento y obviamente considerando la fluencia del acero. Y con eso determina un cierto cuantía de armadura. Y por ende, uno toma ese diseño original con acero y recrea cuál sería entonces la resistencia residual que se obtendría con el hormigón con acero, y teniendo esa resistencia residual, simplemente con la información empírica que ya se tiene de dosis de fibra versus la resistencia residual, uno puede rápidamente determinar, bueno, cuántos kilos de fibra debo colocar a ese hormigón para que tenga un desempeño igual o superior al que tendría si que hubiese mantenido la malla o la armadura armada en la losa. ¿Ok? Por lo tanto, es un flujo relativamente simple. Obviamente, aquí en esta lámina no vamos a entrar, como digo, en el detalle del diseño estructural, pero en forma resumida y escueta, es aquel, a lo que acabo de explicar, me permite llegar a cuántos kilos de fibra me permiten reemplazar la armadura en una losa apoyada. Otro tipo de situaciones en las losas apoyadas, normalmente tenemos el fenómeno de agrietamiento por retracción plástica, por ejemplo, por el exceso de demanda por evaporación que el medio ambiente le impone al hormigón de la losa. Y es así como en el caso de una armadura común y silvestre, tenemos de que la exudación va a ser más rápida en un hormigón sin fibra, porque simplemente la fibra genera una microestructura al interior de la masa del hormigón que ralentiza la velocidad con la cual sedimentan los sólidos y por ende aparece el agua. ¿Qué permite aquello? De que si lo vemos en términos gráficos, si tenemos una situación en que la abscisa es el tiempo y en la ordenada tenemos el agua acumulada por exudación o por evaporación, simplemente agua acumulada, podemos decir que la evaporación es casi una línea recta, y tenemos en el caso de hormigón sin fibra en que tiene una exudación, y cuando hay un momento dado que esa exudación
fue tan rápida que en algún momento dado ya no tiene más agua al hormigón que entregarle a este medio ambiente que le está pidiendo más agua. Entonces el hormigón le dice al medio ambiente, estimado, ya no tengo más agua que entregarte. Y el medio ambiente le va a decir, lo siento mucho, yo quiero seguirte sacando agua. ¿Y qué viene allí? El proceso de encogimiento o retracción y por ende, obviamente, un grave peligro de fisuramiento. Sin embargo, cuando tenemos el hormigón con fibra, este proceso se ralentiza y por ende permite ganar tiempo a ese instante en que voy a correr riesgo de que se produzca fisura. Por lo tanto, puedo tener los cuidados adicionales que me permitan lograr éxito y no tener esta fisura. Es así como pruebas de adherencia sobre losas con o sin fisura, uno puede evidenciar de que en las losas con fibra realmente hemos podido tener un proceso de curado superficial más exquisito, más completo en toda la hidratación de las partículas de cemento que están en la superficie y por ende mejora la adherencia de cualquier elemento que uno quiera adherir sobre él. Otro aspecto de las losas apoyadas en el suelo es la economía, obviamente. Eso nos involucra a todos en todo momento. Y aquí vemos de que cuando la normativa nos exige un traslapo entre las mallas para que ejerza la unión estructural entre una y otra, bueno, la cantidad de metros cuadrados que pierdo al usar malla electrosoldada es bastante abultada. Podemos llegar a superar el 35%. Es decir, por ejemplo, si yo necesito cubrir 600 metros cuadrados de un pavimento, una bodega, si es que voy a usar la teoría, es decir, las dimensiones típicas de una malla electrosoldada, que son más o menos 2,6 metros por 5 metros, o sea, 13 metros cuadrados, yo diría, mira, la verdad que me basta entonces con 49 de estas mallas para poder cubrir los 600 metros. Y la verdad es que si que ocupo, la verdad, la normativa, que hay que cumplirla, yo necesito ocupar 64, porque los traslados me consumieron mucha superficie. Por ende, ese es un análisis inmediato dentro de la estructura de análisis de costo que debo realizar. Aparte de los costos ocultos, llámense cotizaciones, la selección de la mejor malla, el flete desde la ferretería o la bodega de venta hasta la obra, el almacenamiento en la obra, la manipulación de la misma con todo el peligro de accidentes que puedan haber en la manipulación. Traslado interno, muchas veces tengo que ocupar obviamente 3, 4 personas para el traslado de las mallas al lugar de colocación. Poner los separadores para que me dé la altura especificada. La incertidumbre si es que la altura quedó bien después que la colocamos, la andamos pisando o simplemente deteriorando los separadores, o pusimos separadores muy distantes. Por lo tanto, también hay una incomodidad del hormigonado, sobre todo en el proceso después de la compactación. Tener una malla entre medio no es un aspecto de facilidad de la compactación, es un tema, digamos, que me enturbia, me complica. Bueno, todos esos aspectos y algunos más uno debiera meter dentro de la balanza o de la calculadora de análisis de costos también. Y llegamos a lo que es los muros estructurales. Aquí hay una probeta diseñada para hacer el ensayo sísmico a nivel de laboratorio, en la cual podemos observar de que tiene una malla horizontal y otra malla vertical que prácticamente son un diámetro de 8 milímetros cada 20 centímetros. Es decir, es una malla relativamente común en el diseño de muros. Eso es aparte de la armadura de los pilares y de la cadena. Estoy hablando de lo que es el alma del muro. Y esa alma es la que queremos de alguna forma deshacernos de ella, porque entre todas las explicaciones anteriores también tengo que ver si es que puedo hacer un camino más fácil y más económico y de menor emisión de CO2. Y pues bien, se ha sacado la malla y se ha reemplazado por hormigón reforzado con fibra en un mismo espesor de 10 centímetros el muro. Bueno, esto acompañado con la opinión de un colega que ya lo difundió en octubre del 2020 a través de la revista Hormigón al Día del Instituto del Cemento y Hormigón de Chile,
en que en forma resumida, Matías Jue, ingeniero civil, calculista también, somos de la misma universidad, concluye lo siguiente. Aquí en Chile, y yo creo que ustedes también, obviamente nos gobierna en el diseño estructural lo que es el código de la ACI 318. Bueno, ese código ACI 318 nos dice, Matías, de que la construcción de pilares y muros de edificios es la que se basan en este código ACI 318. Y efectivamente es así. Ahora, ACI 318, cuando estipula el diseño de pilares y muros, está pensando en obras que sobrepasan los 5 pisos de elevación. Y de ahí para abajo que han limitado de que 4, 3, 2, 1 han de utilizar los mismos límites que están para los pisos 5 y 6 y de ahí hacia arriba. Por lo tanto, la construcción de viviendas de hasta 5 pisos consideran el uso de armadura mínima. Ahora, y esa armadura mínima es para el control del agrietamiento del material, pero no de la resistencia. Ahora bien, una casa, en este caso, no necesitaría entonces más resistencia porque tiene suficientes muros. Normalmente las casas tienen más muros por arquitectura que por diseño estructural. Y eso le otorga una resistencia al esfuerzo de corte sísmico bastante importante. Sin embargo, por norma, por el código 6318, hay que además colocarle una cuantía de armadura mínima que no deja de ser. Entonces, en definitiva, utilizar los requisitos de construcción de un muro de un edificio para una casa es sumamente sobredimensionado. Esa es la conclusión de varios, digamos, aparte de estudiar analíticamente el diseño estructural, también estudiar los resultados empíricos de muros que se han sometido a simulación de solicitación sísmica. Sin entrar en mucho detalle en este aspecto, pero solamente aplicando algunos conocimientos de mecánica de sólido, podemos decir que la ACI 318 en su versión 19, que es la última versión, en el punto 11.543, nos indica cuál es el esfuerzo de corte que debe tener el hormigón armado. Y dice, mira, si usted se da esta geometría del punto 17, hay otros tipos de geometría, y todos estos parámetros que no los voy a entrar en detalle, normalmente es un hormigón de 20 megapascales, una cuantía mínima del 2 por 1000. Bueno, meto esto en la calculadora y dice, ¿sabe? Usted necesita una tensión al corte de 1,6 megapascales. Si aplico la mecánica de sólido, simplemente concluyo que el esfuerzo de corte es igual al esfuerzo de tracción. Por lo tanto, sé que al esfuerzo de corte necesito 1,6 megapascales, quiere decir que la tracción necesito esos mismos 1,6 megapascales. Y si que esa resistencia a la tracción necesaria la adopto para la resistencia residual que veíamos en las primeras láminas, bingo, tengo todo solucionado. Necesito tanta fibra en el hormigón para otorgarle que en conjunto me dé una resistencia residual de 1,6 megapascales. Puede ser 1,9, puede ser 2, puede ser 2,5, lo que sea. Simplemente haciendo este análisis. Y por ende puedo inferir cuánto es la dosis de fibra a colocar. Es así como luego en proceso de ensayo de estas pruebas y error en muros ensayados en forma sísmica, podemos concluir de que efectivamente el hormigón armado tradicionalmente soporta más carga, pero más allá de la que necesito. Y la segunda análisis es que tiene una rotura realmente un poco más frágil, por no decir colapsa en forma completamente frágil y no alcanza a advertir de posibles daños. En cambio, cuando utilizo hormigón con fibra, su resistencia o capacidad de resistencia es inferior, pero demuestra una ductilidad bastante apetitosa para todo diseñador sismorresistente. Eso es lo que andamos buscando en un diseño en los países sísmicos, de que tenga la estructura una ductilidad, capacidad de deformarse sin colapsar. Y eso se lo otorga, por ejemplo, la fibra al hormigón, que en conjunto tiene ese desempeño. Es así como una de las oficinas importantes de diseño estructural aquí en Chile, ALB Ingeniero, mi colega Andrés Larraín y Sebastián Joanón, me permitieron realmente mostrar esta lámina en que tenemos un muro cuyos pilares de armadura son los tradicionales, igual en las cadenas superior e inferior, y que normalmente uno le coloca una malla en el centro o en el alma del muro y obtiene lo que conocemos. Sin embargo, cuando pienso en que esa malla
la puedo reemplazar por hormigón con fibra, simplemente obtengo el esquema que vemos en la parte inferior. Y con ello, obviamente, en esa zona hemos reemplazado acero por hormigón con fibra, otorgando todas las bondades y beneficios de disminución de CO2 en esa zona. Bueno, y es así como justamente vemos de que el hormigón con fibra muchas veces a uno le asusta de que va a ser un hormigón tosco, enredoso, de colocar, etc. Si pensamos en una slab o un asentamiento de cono de 22 centímetros aproximadamente, más o menos 2, tenemos una fluidez y una posibilidad de ser bombeado con mucha facilidad. Además, en la foto a la derecha vemos que se logran terminaciones superficiales realmente muy adecuadas y muy satisfactorias. Y por ende, sí es una solución digna de considerar, de reemplazar. Muchas veces uno puede, y me ha tocado diseñar en reemplazo de mallas por fibra, en la cual la cantidad de fibra sobrepasa lo aconsejable. Por lo tanto, ¿qué hace uno? De que realmente ofrece, y puede así calcularlo, de que solamente en forma parcial voy a retirar armadura, o lograr más espaciamiento entre las varillas, y reemplazando hormigón con algo de fibra, es decir, puedo llegar a una solución mixta y compatible con todos los estándares de diseño estructural. Por lo tanto, eso es lo que les quería mostrar y poner a vuestra disposición. Y nuevamente, muchas gracias y quedo disponible y dispuesto a escuchar atentamente las preguntas y trataré de responderlas lo mejor posible. Ok, quedo atento. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Holmgren, por aclarar todo, por la increíble ponencia que ha tenido. Invitamos a los participantes a que puedan formular sus preguntas en nuestra sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Alex Reddy. ¿Existe alguna relación entre tasa de macrofibras y tamaño máximo de grava en el concreto? Mire, la verdad es que en lo más aconsejable, por lo menos lo que estamos usando aquí en Chile, como vieron, son espesores incluso de solamente 10 centímetros el muro. La verdad es que un tamaño de 40 milímetros sería muy difícil de colocar allí, 20 también, y por lo tanto siempre ya estamos llegando a hormigones con tamaño máximo de media pulgada o 13 milímetros. Básicamente una por el espesor, porque aunque no fuese hormigón con fibra, el espesor de 10 centímetros más la malla tradicional entre medio obstaculizaría completamente la inserción de vibradores y pueden correr peligro los nidos de piel y cosas de esa índole. Por lo tanto, y además de que ha de ser bombeable, es la metodología productiva más exitosa, viene el tema de que para que fluya y sea fácil de colocar, se anda utilizando asentamientos de cono en torno a los 22 centímetros. Por lo tanto, todo eso, más un tamaño máximo de diario de en torno a los 13 milímetros, 12,5, logran una mezcla bastante buena de colocar. Por lo tanto, el tamaño máximo para otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo en losas, puede ser fácilmente los 20 milímetros, porque el largo de esta fibra son 50 milímetros, por lo tanto basta que pensar de que el largo de la fibra siempre sea por lo menos el doble del tamaño máximo. Por lo menos, si es que se puede colocar el hormigón con tamaño máximo 20 milímetros, no hay ningún problema con este tipo de fibra. Eso, gracias. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Rodrigo Bernal. Él dice, ¿existen herramientas de cálculo o software para apoyar el cálculo de reemplazar fibras por malla? Sí, existen, Rodrigo, herramientas o software, calculadoras, como le queramos llamar. Obviamente hay el DESDE, que son estas losas apoyadas sobre suelo, que es relativamente simple, y los proveedores también de la fibra, como Euclid Chemical, aquí en Chile damos ese soporte gratuito y lo más pronto posible. De hecho, me toca a mí atender esas solicitudes, y por ende podemos dar inmediata respuesta. Ahora bien, en el otro extremo hay obviamente proyectos de envergaduras muy superiores, como puede ser bodegas de distribuidoras o almacenaje de alimentos o de otros enseres, en que son proyectos
muy importante en cuanto a metros cuadrados y quizás no está todo el análisis estructural como el caso por parte de la mecánica de suelo, etc. Sí, esa información puede ser entregada a Euclid Chemical, y en Cleveland tenemos ahí un soporte de asesoría y diseño estructural y que se ha aplicado en varias partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y México. Así que sí, dependiendo de la envergadura, lo atendemos en forma local o en forma ya especializada en nuestro centro de Cleveland, de Estados Unidos. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es también de Alex Reddy, quien está pidiendo si es que pudiera explicarnos un poquito más sobre la aplicación del método de diseño de FURI en caso de aplicación de macrofibras. Mira, el método de FORI no tiene un cambio de su origen por utilizar o no fibra. Lo que pasa es que yo toda mi historia profesional he usado FORI siempre, por la gran ventaja que el cemento lo considero como un árido más. Eso tiene varias ventajas de toda índole: bombeabilidad, resistencia obtenida, etc. Ahora, sí la probé justamente en la aplicación con fibra, y veo de que tiene un éxito claro y rotundo. Por lo tanto, sigo también en forma fehaciente utilizando un método FORI que me ayuda a asegurar la cantidad de pasta necesaria como para producir el anclaje de los extremos de la fibra. Pero cabe señalar que FORI se utiliza, y lo hemos utilizado aquí en Chile, desde los hormigones más secos, como los hormigones compactados con rodillo. En las grandes centrales tenemos 2 centrales muy importantes en Chile, que fueron utilizados millones de metros cúbicos, utilizando este método FORI, pasando también por Chocret, donde me ha tocado, yo el otro día hice un cálculo de más o menos cuánto ha sido el volumen que ha sido colocado en Chile por utilizar este método, que me ha tocado participar en 2 grandes compañías nacionales. Han sido más de 60 millones de metros cúbicos que están diseñados con la metodología que incluye a FORI. Por lo tanto, eso me da mucha tranquilidad de que funciona bien. E insisto, el método de aplicación de FORI solamente capturo el concepto de que la granulometría del cemento la incluyo en la granulometría de los áreos. Hay otros aspectos del método FORI más completos, pero eso yo lo he reemplazado por otros criterios que la experiencia me ha dado durante este tiempo. Eso, gracias. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta de Jonathan Gutiérrez es: al agregar macrofibras al concreto, ¿en qué aportaría ante una deficiencia granulométrica del agregado fino? Bueno, como en toda índole de hormigones que le falte fino, va a tener problemas de colocación con o sin fibra, o existe ese peligro de nidos de piedra, segregación, exudación, etc. Pero en el caso de la fibra, va a pegar de que justamente me va a faltar dónde anclar el término de la fibra. El final de la fibra se va a fibrilar, pero no va a encontrar una matriz suficientemente capaz de soportarla y encapsularla como para generar que en ambos extremos esté toda la clave de su traspaso de tensiones. Y esto pasa no solamente con este tipo de fibra, sino que con todas las fibras, e incluso con la armadura tradicional, porque si no tengo suficiente fino, lamentablemente el concepto de adherencia del hormigón con una armadura convencional, aunque no, lamentablemente, ojos que no ven, corazón que no siente, no lo voy a poder ver. Pero puede haber un desapego del hormigón en parte del perímetro de la armadura, y con eso pierdo adherencia. Entonces, subyace siempre un peligro de usar hormigones con deficiencias de fino en elementos de hormigón armado, sobre todo en países sísmicos donde tienen que resistir una solicitación de fatiga. No es solamente un empuje, sino que son varios empujes, y para ello tiene que haber un buen proceso de adherencia. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Rodrigo Bernal. Él pregunta: ¿qué diferencias operacionales hay entre las macrofibras de polipropileno y fibras metálicas? Bueno, aparte de que la fibra metálica, que no soy contrario a ella, he prestado su servicio en varias oportunidades,
pero sin embargo existe el primer problema que podría haber es justamente la corrosión, sobre todo en obras donde puede haber afección por el acceso de cloruro y que pueda oxidarlas. 2, son más rígidas y por ende produce la aparición en la superficie con una cierta facilidad, sobre todo en los pavimentos. Y tercero, por ser también rígida, hace más complejo el mezclado y la evitación de que se generen estos erizos o nidos de fibra. Al ser una fibra flexible como la que estoy tratando de mostrar aquí en la cámara, me permite disminuir las probabilidades de formación de estos nidos o erizos que llamamos aquí en Chile, que es una madeja unida entre una fibra y otra. Si es que es metálica, la verdad es que es muy difícil de deshacer durante el mezclado. En cambio, con las fibras más flexibles y sintéticas, es menos probable que suceda. Y si es que sucede, es más fácil de que se deshagan en el proceso. Eso, gracias. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Gustavo Moscol. Él pregunta, con el uso de las macrofibras sería importante usar plastificante, ya que al agregarlas, la fluidez del concreto debe variar. ¿Eso es factible o no? De todas maneras, o sea, de hecho, yo diría que ya en el mundo casi no hay hormigón que no use plastificante retardante, sobre todo el mundo de los hormigones llamados industriales o hormigón premezclado. Una, porque los plastificantes tienen doble efecto. Uno es plastificar, obviamente, y eso me permite lograr una cierta docilidad con menos agua y por ende, por menos cemento. Y eso obviamente tiene unas cualidades técnicas, pero sobre todo económicas. Y la segunda es que estos plastificantes tienen un efecto retardante, de que me permite absorber el fraguado que hay desde el momento en que produzco el hormigón en un camión en la planta hasta que llego a la hora y lo empiezo a descargar. Por ende, sí, el plastificante es muy útil en todo tipo de hormigón y sobre todo en este tipo de hormigón con fibra. Más aún, la adición, por ejemplo, de aditivos hiperplastificantes para lograr un cono o un asentamiento de cono 22 centímetros es de todas maneras ventajoso a lograr tener ese asentamiento de cono solamente con agua, con todos los inconvenientes que ello sucede, porque la cantidad de cemento adicional que voy a tener que colocar para mantener la resistencia va a ser ostentosa. Eso en un hormigón con fibra o en un hormigón sin fibra. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cómo se comportan los elementos de concreto reforzados con macrofibras sintéticas en casos de incendios? Bueno, en el caso de la macrofibra hay diversas opiniones, pero una de ellas es que, primero, en la temperatura de fusión de una de estas fibras anda en torno casi cercano entre 150 grados centígrados, más o menos. Depende obviamente de la impermeabilidad y del calor específico donde el hormigón que se trate, pero ese espacio que dejaría ese canal o capilar interno que lo deja vacío una vez que se funde la fibra sintética, permite que por allí escapen los gases de la evaporación de agua, que permitiendo que se escape, evitan de que existen estas explosiones que pueden producir una falta de recubrimiento inmediato en un hormigón armado tradicional, sobre todo en una losa, por ejemplo, en que el fuego llegaría rápidamente a calentar el acero, y ahí viene un desplome, un colapso inmediato. En cambio, con fibra, la verdad es que ralentiza un poco más el tiempo que venga el posible colapso. Eso, gracias. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta de Manuel Aravena es, ¿la aparición superficial de la fibra en el hormigón genera un inconveniente estético? ¿Cómo se puede resolver ese problema? Mira, a ver, donde más posibilidades tienen que aparezca es en la superficie superior de una losa o de un pavimento apoyado sobre el suelo, más que en un muro. Y conviniendo aquello, obviamente están las recomendaciones, igual que cuando uno se peina. Si yo me peino, aunque aquí la cabeza mía está toda blanca, pero veo que siempre me voy a peinar hacia un lado. Pero si paso hacia el otro lado, obviamente voy a generar esto. ¿Se dan cuenta?
Por lo tanto, la fácil recomendación es siempre hacer el platachado y el trabajo de la superficie del hormigón siempre en una sola dirección, no hacerlo en forma bidireccional porque puedo despeinar el hormigón. Ahora bien, la facilidad de este tipo de fibras con respecto a las metálicas es justamente flexible, por lo tanto, nuevamente, la probabilidad de que aparezca es bastante baja. Y por último, al ser también de esta índole sintética, no existe el peligro que eso que se asoma se vaya a corroer. Y por último, si la quiero eliminar, basta con un soplete y simplemente desaparece, cosa que no podría hacer con una fibra, por ejemplo, metálica. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta de Alex Reddy es, ¿qué método de diseño estructural se considera para determinar el tenor de macrofibra en un elemento estructural de concreto simple en bóvedas de túneles? El método de diseño estructural de las bodegas de túneles básicamente nace de metodología, bueno, depende, aquí en Chile usamos bastante los códigos basados o las recomendaciones basadas en la experiencia austríaca. No conozco el detalle del diseño estructural de abovedamiento de una tunelería de esa envergadura, pero sí lo que sabemos es que, dado el diseño resultante de ese proceso, uno conociéndolo puede revertir o recrear y calcular, bueno, ese chocret con esa cantidad de armadura tiene tal necesidad de resistencia residual como también tal necesidad de absorción de energía. Teniendo esos dos parámetros, uno puede decir, mira, con tal dosis de fibra, logro esa absorción de energía y también cumplir tal resistencia residual. Y obviamente siempre es sano hacer las pruebas. Esta es una ciencia no exacta. En general la tecnología del hormigón no es una ciencia exacta, es una ciencia empírica. Y por eso conviene siempre recomendar realizar pruebas con los arios, cementos, aditivos, entorno local de cada aplicación o de cada proyecto. Ese es el proceso normal, tomando el original y uno puede analíticamente inferir cuánto sería la dosis y si queda alguna duda, que siempre hacer sano es realizar pruebas de validación. ¿Ok? Por lo menos en Chile así lo realizamos. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta de Georgie Ticona es relacionada a la posibilidad de emplear el método ACI en el diseño de mezclas y cómo podría calcularse la dosificación de las macrofibras o si también cumple la misma aplicación que un aditivo por cantidad, proporcionándolo según el peso del cemento. A ver, no, me perdí un poquito en la pregunta. A ver, el método ACI de diseño de hormigón lo conozco, pero la verdad es que no lo he utilizado porque prácticamente no utiliza la granulometría de los arios, simplemente se basa en el módulo de finura, que no es más que el área por sobre la curva granulométrica. Entonces, si que yo pivoteo esa curva granulométrica, puedo mantener el área sobre la curva y voy a decir, este área tiene el mismo módulo de finura que este otro, y por lo tanto voy a dosificar la misma cantidad. Y eso no es correcto. O sea, voy a decirlo claramente, a mí no me gusta el método norteamericano de diseño de mezcla, y por eso he adoptado FORI. Ahora, podríamos hacer un análisis con quien hace la pregunta, compararía un diseño realizado según su criterio ACI para poderlo visualizar cómo quedó si hubiera utilizado un método como FORI. Pero obviamente en el mundo tenemos una diversidad de métodos y recomendaciones de dosificación realmente fantástica y muy amplia. Y cada uno, con la experiencia que le ha tocado vivir, se ha enamorado y ha adoptado algunos métodos. En el caso mío, he rescatado algunas cosas de cada uno de los métodos, ¿ya? Y tengo mi propio método, y por lo tanto, desde el punto de vista de granulometría, el que más se acerca a mi gusto es FORI. Habría que verificarlo con ACI si tiene la suficiente cantidad de pasta. Yo diré que básicamente, resultando un hormigón bombeable, sin problemas,
y ya es suficiente para pensar en que puede ser reforzado con fibra. Así que un hormigón bombeable de un tamaño máximo acorde al espesor del muro y que tenga una docilidad de fácil colocación, sobre todo por cuanto el espesor del muro normalmente son pequeños en este tipo de viviendas que estábamos hablando. El uso de fibra es completamente compatible, creo yo, con cualquier método que derive en un hormigón bombeable y de bastante adecuada docilidad. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y nuestra última pregunta es de Marco Benito. En cuanto al refuerzo de fibra para reforzamiento en túneles, se requiere conocer la energía absorbida a obtener según el tipo de roca. Las macrofibras sintéticas respecto a las metálicas, ¿cuánto difiere una de la otra? Va a depender, obviamente, nuevamente del diseño del hormigón, como también el tipo de fibra, porque cuando hablamos de fibra sintética, yo puedo hablar por la Tafel de Euclid Chemical y quizás un par más. Pero de las fibras metálicas hay un sinnúmero de tipos de fibras con distintas cantidades de anclaje en los extremos, distintos diseños de anclaje en los extremos. Por lo tanto, creo que no es aconsejable dar una receta del dedo gordo como para decir, mira, es un 20% más o un 20% menos. Eso yo creo que dentro de la ingeniería de la tecnología del hormigón tenemos que dejarlo de lado y aplicar simplemente la experiencia y hacer las pruebas pertinentes para poder llegar a una conclusión sustentable y creíble como profesional. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Holmgren, por aclarar todas las dudas de nuestros asistentes. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Arturo. ¿Tiene algunas palabras para finalizar su presentación? Sí, Camila, nuevamente agradezco a PIS Concreto, a ustedes que han hecho todo este proceso de coordinación. Y la verdad es que tengo muchas ganas de volver a Lima, una bellísima ciudad. Perú es un maravilloso país, me encanta el ceviche. Y lo único que les puedo agradecer a todos los que hicieron las consultas, porque créanme que a medida que más preguntas a uno le hacen, más uno también aprende. Y por lo tanto, espero tener una nueva oportunidad de hablar de este u otro tema que les parezca pertinente. Así que muchas gracias nuevamente y que tengan una feliz descanso esta noche. Reiteramos nuestro agradecimiento hacia el ingeniero Arturo Holmgren. Ha sido un placer contar con su participación como ponente y a todos los asistentes por formar parte de este evento. De esta manera, damos por finalizada la presente conferencia, sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales.